Hola amigos, amigas de Filmados. Hace unas semanas se estrenó una película protagonizada por Dave Bautista, Olga Kurylenko, Samuel L. Jackson. Llegó a las salas de cine de la mano de Tree Pictures y todavía podéis verla en cartelera. Hablo de Afterburn y hoy está con nosotros para destriparla por dentro uno de sus actores, Sergio Freijo. ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de meternos de lleno con la película, cuéntanos, ¿qué es Afterburn? Pues Afterburn es una película que trata sobre un haz de luz solar, una radiación solar que destruye la mitad de la atmósfera de la Tierra y es como queda un poco el mundo de después. Entonces, entre el desorden hay un personaje, el de Dave Bautista, Jake, eh, que se encarga de hacer de cazar recompensas por el mundo y es cuando Samuel L. Jackson, el rey de Inglaterra, le encarga que vaya a buscar la Mona Lisa. Y bueno, lo después tendréis que ir a verlo. Que tú cuando ves el cartel de la película a día de hoy, habiendo trabajado en ella, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿O qué momento del rodaje? Pues al principio sacaron uno en el que está Dave Bautista de espaldas y se ve como la ciudad de Londres de color, bueno, oscuro y de color naranja, porque han querido jugar con este efecto de las repercusiones del aftermath que ha habido después de la radiación solar. Si te fijas, en las escenas, sobre todo de noche, esta aurora boreal constante. Sí. Pero el tráiler final creo que es el que está la cara de Samuel L. Jackson, de Dave Bautista, de Olga Kurylenko, Christopher Hivju también. Y creo que ha sido un poco, yo creo que por reclamo. Claro, verlos todos ahí fue muy guay, pero sí, sí que me gustaba el póster el primer póster, me gustaba. ¿Y tú a quién interpretas? Mi personaje es el oficial Sánchez, no se dice el nombre durante la película, y en los créditos estoy como Occupied Officer Megaphone, Occupied City Megaphone Officer, cosa que es graciosa porque digo, mierda, porque al principio en el casting tenía un megáfono, porque tenía un megáfono y hablaba con... No, yo voy con la comitiva de Christopher Hivju, ciudad por Sí, ciudad, porque estamos como, o sea, la gente está intentando tomar el control de las ciudades y controlar los recursos. Algo que está muy, muy en boga en los días, en el momento apocalíptico, posapocalíptico que vivimos con pandemias y sí. finales del mundo constantes. Entonces yo lidero la comitiva y voy a los ciudadanos pues amedrentándoles y diciéndoles las consecuencias que van a tener si no cumplen las órdenes del general Volkov. Ya ves. Ese momento en esa plaza en el que se te ve ahí subido, ¿no? Con toda la gente alrededor. Y de Sí. repente te veo ahí gritando a todos. Digo, wow, wow. ¿Tú crees que si la película durara 20 minutos más y todo ese metraje fuera dirigido a tu personaje, tú Ujú. crees que tendría alguna historia que contar? Claro, y a mí me ha pasado alguna vez, o sea, yo estoy ahora empezando en los últimos años a ser contratado para proyectos internacionales y sobre todo para personajes así como de soldados, de militares, de policías, cosa que me mola mucho. Pero sí que es verdad que suelen ser pequeñas partes. Sin embargo, me permite trabajar con gente súper top. Yo hablé con Christopher Hivju, que interpreta a Tormund en Juego de Tronos y es la persona más cachonda y divertida del mundo. Masu es súper entregado y le encanta compartir su trabajo, me dejó ver cómo ensayaba sus escenas. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado pues tener un poco más de trama, ¿no? Y yo creo que querían un personaje así que fuera español, ¿no? Porque los malos son como los españoles, bueno, gente con acento latino, español o ruso. Sin embargo, no sé, acabo haciendo un acento ruso, creo, porque hablamos con Christopher Hivju en plan, ay, ¿y cómo vas a hacer el acento, tal? Así que me hizo un poco de maestrillo de cómo hacer el acento ruso. Qué bueno. ¿Y recuerdas así alguna otra anécdota con alguno de estos, ya te digo, personajes que son de Sí. carácter reconocido? Mira, yo estoy, por ejemplo, en el frame, yo después salgo más si me voy hacia la parte de detrás, cuando dispersamos a la gente, Sí, con Simon Merrells, que es actor de Spartacus, que es
es el señor este que está en el tanque y después va a la iglesia. Salgan, salgan de aquí y tal. Y pasa lo que pasa después. Y estuve hablando un largo rato con él y me iba explicando un poco los insights del rodaje, ¿no? Porque yo, claro, una producción de 60 millones de dólares en Eslovaquia, 4 días de rodaje, yo solo. Claro, yo me sentía como entre algodones y vamos, me trataba como una superestrella. Digo, "Jo, qué guay es esto. Ojalá, ojalá tener curro de esto todo el rato". Y me contaba, mira, ¿ves al tío ese que tiene el sombrero así de alas, como súper alargadas? Y yo, sí, sí, sí. ¿Sabes quién es? Y yo, bueno, me imagino, es el ayudante de dirección, ¿no? No me lo habían presentado todavía. Simplemente, tráete a Sergio al set, pum, me ponen ahí donde la fuente, en el altar ese, para que se me vea bien, bien, tal. ¿Sabes quién es? Y yo, no, no. Y me dice, es el ayudante de dirección de todas las películas de Quentin Tarantino. Y yo, Uy, hostia, ¿qué pasaba a currar con esta persona? Y empecé a hacer cábalas, ¿no? De decir, hostia, claro, Dave Bautista, que está abandonando los proyectos que hace para empezar a hacer sus propios proyectos, ¿no? Porque esto pasa mucho con gente que viene del mundo de las artes marciales y del show de los WWE y estas cosas. Como está un poco siguiendo la estela de La Roca, yo creo. Por eso también es productor de este proyecto. Y me dice, pues se cree, hay una historia, hay una leyenda que dice que la película de Kill Bill se le llama Kill Bill porque él es Bill. Y es una persona como muy incisiva, muy currante, muy, muy loca. Y por eso se dice que se llama Kill Bill. Me dio mucha gracia. Luego se me acercó. Bueno, vamos a grabar este frame como si fuera una película de Sergio Leone. Y yo, guay, porque no solo quieres tomar las notas que te da el director o la ayudante de dirección, porque a veces el director, J.J. Perry, suele quedarse más en combo para ver todo, como todo unido y tiene ahí de mano derecha al segundo, al ayudante de dirección. Y me gustó pillar esa referencia, pero luego dijo, vale, ahora esto lo vamos a grabar como una secuencia de Michael Bay. Y dije, hostia, tío, ¿quién era Michael Bay? Me quedé un pillado y dije, "Joder, qué rabia". Luego supe que era el de Transformers, películas como Transformers, estas, y sí. dije, me hubiera gustado pillar esa referencia. Pero bueno, no, se hace este traveling, porque en películas de Michael Bay se estila mucho este tipo de grabar como traveling, cambio de plano, traveling, cambio de plano, traveling, ¿no? Como un poco como se mueve mucho la acción. Y nada, y compartía tienda con Simon Merrells y Christopher Hibbios, y estaba sentado con los dos como Pedro por su casa. Y no, muy guay. Saludé también a Dave Bautista y le dije, le agradecí personalmente que me pillaran a mí, porque podrían haber pillado a un influencer o un TikToker que tuviera millones de followers y me pillaron a mí por casting, por self-tape. Únicamente me pillaron. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te dijo? ¿Cuál es su respuesta cuando a una superestrella le agradeces el hecho de haber participado en su película? Pues la verdad, me dio la mano y casi no pude aguantar que me apretara la mano porque es una persona inmensa. Bueno, ya era más inmenso antes, ahora está un poco perdiendo peso porque mantener ese cuerpo a los 55 o 56 creo que tiene es complicado. No, simplemente como eh, agradeció mucho que le diera las gracias y hablamos un poco del proceso de casting, de que vio en mí, porque a veces te quedas como actor, haces muchos castings, nunca te llaman, y todo fuera eso, ¿no? En plan, yo entiendo que la gente está muy ocupada, pero ojalá un feedback, ¿no? De cómo lo has hecho, de por dónde hubieras tirado. Y a veces ni siquiera es que lo hayas hecho mal, sino que no casa con la propuesta, o a veces no tienen la propuesta pensada, pero se imaginan algo y van a ver qué, a ver por Claro. dónde tiran las cosas. A veces es el actor el que acaba proponiendo el personaje, más que el propio personaje esté creado antes. Supongo que de alguna forma cuadré o casé en ese universo porque... eh, o sea, hay cierto tipo de casting que digo, este me va a salir. Y me salen, ¿no? Me pasó también con Bird Box Barcelona, que Sí. o sea, se hizo o sea, la película tardó mucho en salir, tendría que haber salido antes, pero tardó bastante porque a Netflix no le cuadraba el final. Y probaron diferentes finales, le parecía poco halagüeño,
sea, la peli ya estaba montada, durante un tiempo estuvo montada toda la peli, excepto el final. Sí. Y entonces de repente pues me pasaron la separata de una escena final, una de las propuestas, y yo dije, venga, vamos, vengo yo aquí a arreglar la película, ¿no? Eh, pero podría haber sido un final perfectamente descartado por Netflix, pero bueno, al final les gustó y se quedó así. Hice el casting como en un casting como muy técnico, como este, es decir, este es más, es un monólogo, es más un monólogo, con lo Sí. cual, pues tienes, esto lo expliqué en un TikTok, pero me lo banearon, yo creo que porque hay tiros o porque hablo de Disney, de Star Wars, o lo que sea. En el casting este me inspiró un poco, tú sabes, el despertar de la fuerza. Sí. Ah, ¿sabes? El general Hux, que está interpretado por Donald Gleason, que es un general que es el actor este de Ex Machina, que es Ah, pelirrojo. sí. Tiene una escena Sí. que está un montón ahí, hileras y hileras de soldados, Stormtroopers, y él tiene como Sí. las banderas del imperio detrás, y él está hablando así al pueblo, no sé qué, ¿sabes? Y yo digo, me gusta, claro, para cámara va a quedar muy exagerado, pero quiero como esa energía súper Sí. contenida, pero que esté ahí la energía, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí, un sí. poco guiado por este pensamiento, es la forma en la que grabé el casting y se lo conté a Dave Bautista, se rió, dijo que les gustó mucho la prueba y que gracias por participar en el proyecto, que significaba mucho para él, pero significa mucho más para mí, la verdad. Qué guay. Menos mal que no te hizo un bombo Batista. Que, Menos mal, que, sí. ¿cómo era un día en el rodaje? Porque imagino que para grabar tu escena sería un par de días, porque eso en una tarde o en una mañana no se graba, pero Mm. ¿cuál es el proceso? Porque claro, cada producción es un mundo. Y además esta producción, o sea, todo lo que ves en Afterburn, que te lo va explicando un poco como en el cómic, ¿no? Porque está inspirado en un cómic, Ujú. Afterburn. Está explicado un poco en plan, pues, esta ciudad, esta otra ciudad, esta otra ciudad, esta otra ciudad. Pero si te fijas, todos son, en realidad, donde se grabó era como 5 kilómetros a la redonda, ¿sabes? Se grabó en Eslovaquia porque hay muchas fábricas abandonadas de la época soviética. Am, entonces, eso estaba en set. Entonces yo me levanto, me viene a recoger una van. Bueno, yo tenía un conductor que se llama Tom y nos seguimos escribiendo por Instagram. Es muy del Barça él y me dice que en Eslovaquia los pueblos o son del Barça o son del Madrid. Y ¿En tienen serio? peleas importantes y digo, que no tenía ni idea. Bueno, Eslovaquia no tenía mucha idea, la verdad, y está ahí al lado, pero al lado mismo, ¿eh? De Viena, o sea, cruzas el río y está ahí, en Bratislava. Eh, y es que está al lado de República Checa, no sé, yo creo que es un país muy desconocido y pero muy, muy interesante, porque Arte lo que hacía era, mira, aquí hay una zona de fábricas abandonadas y los veía como con tizas dibujando pues la boulangerie, porque en teoría sucede en Francia. Y tío, pero con las tizas decía, pero esto queda súper pintor. En plan, realmente parece una tienda, pero nada, pillaban un lateral, una pared de la fábrica y pintaban la tiza así y ¡hala! Ya tenías una boulangerie. Y ¿Sabes? pues me llevaban en la van y me llevaban a mi motorhouse y había pero vamos, un parking lleno, 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 lleno de Motorhouse porque es la mayor superproducción grabada en Eslovaquia, son 60 millones de dólares y había un Wow. montón de peña, había un montón de peña. Había muchos americanos por la parte americana. Por algún motivo los del Costume Department eran húngaros, ¿no? Pero, ¡pum! Todos estos húngaros, todos estos americanos. Y nada, me venía una persona diferente con un pinganillo, en plan, Sergio, por aquí, por favor, vente, no sé qué, ¿cómo estás? Muy, muy majos, muy serviciales. Entonces, me vienen a recoger de la van, me llevan a la Motor House, luego a la Motor House me llevan a procesos, ahí me cambio, bueno, me cambio a la Motor House, me hacen maquillaje, peluquería en otra Motor House. Y luego viene otra van, que en esa van iba con Simon Merrells, y te llevan a set porque está como el set y luego alejado, pues está otro set. Esto en otros rodajes sí que es verdad que no los había visto tan distantes, ¿no? Sí. Pero supongo que por temas de ruido o de querer estar como más aislados, esto me sucedió el primer día cuando me llevaron a conocer
al director, a los productores y a Dave Bautista el primer día. Que ellos estaban en combo, luego dicen, Sergio, perdón, espérate aquí. Y entonces cuando hacían corten, pues ya iban al set, o sea, el combo estaba como muy alejado de donde estaba la cámara y donde se Sí. estaba rodando. O sea, al set donde rodé yo, es eso que tiene, es súper chulo, ¿no? Que tiene estas dos torres, que tiene la bandera de Francia y tiene las Vs de Volkov. em, pero en realidad es la nave principal de una antigua fábrica de azúcar, ¿sabes? Em, y entonces me llevan al set y miramos posiciones. Habían 4 cámaras rodando a la misma vez, que dije, Wow. hostia, nunca había visto como tantas cámaras a la vez. Una de ellas era un dron, otra era una grúa. Y digo, ¿cómo hacen para que el dron no suene después en postproducción? Es como, Es hostia, como es que realizar hace... en directo, ¿no? Estaban realizando ahí un, digamos, un programa o la propia película, ya le estaban Claro, realizando en directo. a veces todo, lo importante es lo técnico, sobre todo para películas Sí. tan de acción y tan de ciencia ficción como es esta, ¿no? Así que hay que intentar hacer bien la escena a la primera, ¿no? Siempre tienes que intentar hacerlo todo bien a la primera. Y nada, me llevaron del set al descanso de actores. Después de ver mi posición, tenía una persona que estaba de pie por mí. Me dicen, vale, corten, y dicen, llevaos a Sergio tal. Venía alguien ahí rápido, retocarme tal, vale, acompáñanos. Y me llevan al descanso de actores, que no Sí. era en la Motor House, sino que era como un descanso de actores que está más cerca del set. Pero bueno, que es en plan, no os preocupéis, puedo ir yo. Tengo piernas para hacerlo. Y hubo un momento bonito porque un figurante, que era un niño, claro, pillaron figurantes de pueblos de por allí, de Eslovaquia, ¿no? Al pasar yo, me miró y me hizo así, como se cuadró y me hizo así un saludo militar y yo le devolví como el saludo así. Y en ese momento pensé, tío, qué bonito, porque sentí que un círculo se cerraba ese día porque yo he sido también ese niño que ha estado de figurante en proyectos diciendo, wow, ojalá rodar como actor en estas películas tan guays, ¿no? Con esta gente tan guay. Y de repente yo era el actor trabajando y dije en plan, jo, pues si esto sirve de repente al niño como en plan, mamá, papá, me ha saludado el actor, no sé qué, y de repente, pues eso le ayuda pues, a creérselo y a querer iniciar una carrera como actor, pues Qué bueno. a mí me hizo muy feliz ese momento. Es como haber saludado a tu yo pequeño, ¿no? Es como Total, haber ido al pasado para saludarte a ti mismo. Qué bueno. total, total. Y a veces es una trampa porque tú estás allí y tienes que estar concentrado en lo que estás concentrado, pero pensaba, wow, una peli con Samuel L. Jackson y de Bautista y Olga Kurilenko, que es Camille en Quantum of Solace. Y yo digo, vuelve, vuelve. Eso es otro momento ahora estás en otro sitio. Vuelve. Y con ellos, o sea, compartiste secuencia con Christopher Hivju, pero con Samuel L. Jackson y con Olga Kurylenko, no recuerdo si compartiste secuencia, creo que no, pero en rodaje. En rodaje no. Samuel L. Jackson honestamente pensaba am, que iba a salir menos. Y sale bastante más en la película de lo que uno podría pensar porque dicen, esto es un personaje reclamo de esos que pillan, ¿no? Pero lo que Sí, pasa es que sí que rodaron sus partes en Londres. O sea, lo rodaron y ya está. Porque si te fijas, todo lo de Samuel L. Jackson es en su palacio este que tiene sí, en Inglaterra, ¿no? Así que Eden Epstein y Samuel L. Jackson no los conocí porque no rodaron ni los mismos días ni en el mismo lugar, ¿no? Y esto lo hacen las producciones, ¿no? Tú sabes, pues grabamos una parte aquí. Vale, ya estamos, venga, a la siguiente localización. A que sí que conocí fue bueno, Dave Bautista, Christopher Hivju, Simon Meadows y Olga Kurilenko. Lo que pasa es que Olga Kurilenko no está en la escena que yo grabo, no estaba. Sí que estaba Dave Bautista, sin embargo, con quien más sí. compartí ratos, porque compartíamos la tienda del descanso de actores, fue con Christopher Hivju y con Simon Meadows. Sí, sí. Aunque con el que tengo el contraplano
es con Dave Bautista, que es Sí, el que es como que el se asoma por la pared. Afterburn. Mm, Exactamente. Pero sí, sí, yo estuve casi todo el rato con Christopher Hivju qué bueno. y Simon Barrow, sí. Oye, ¿qué crees que tiene Afterburn que no tienen otras películas posapocalípticas? Pues viéndola pensaba, bueno, aparte de este humor que estoy muy interesado en ver cómo, porque ahora que Dave Bautista tiene un dinero y va a empezar a hacer sus propios Sí. proyectos, porque es un proyecto muy personal para él, o sea, él un poco que... ¿Tú sabes la película de The Specialist, el especialista, ¿no? ¿Se llama así en español? El Sí, especialista. sí, de Ryan Gosling y Emily Blunt. Pues es muy interesante porque, bueno, Simon Barrows estaba ahí como, y Christopher Hivju, los dos me hacían un poco como de maestros, ¿no? Un poco explicándome con la movida. Me contaron que hay muchos coordinadores de dobles de acción, ¿no? Como stunt coordinators, que acaban siendo directores de ciencias perdón, directores de películas de acción, porque es Sí, gente que sabe mucho sobre explosiones, sobre cómo favorece la cámara. Y parece ser que se conoció en algún rodaje con Dave Bautista y entonces dijeron, vale, mira, ahora es nuestro momento. Yo me pongo de productor ejecutivo, yo soy el protagonista, tú vas a ser el director, porque es guay cuando tienes bueno, llegas a un punto en el que puedes tomar esas decisiones, ¿sabes? Y yo creo que esta película, las partes de acción están muy bien hechas. Es una película que si te mola la acción, ve a verla, porque es súper sí, chula. Hubiera estado guay aprender más de ese universo, ¿no? Porque sí que hablan de la solar al principio, pero claro, a mí me montaron toda una movida que dijeron, hostia, es 2025, 25, va a ser como cada 11 años hay un gran ciclo de radiación solar y este se dice que va a ser el más fuerte en muchos años. em, Se piensa que podría haber un blackout, ¿no? Un apagón total. Y yo digo, coño, con el tema de los apagones, con el tema de todo esto, ¿cómo no le sacan más chicha? Pero claro, claro. entre el COVID, entre las guerras que hay hoy en día en el mundo, es como le dices a la gente, oh, radiación solar, pues se queda un poco, vale, pues una cosa más para el patio, ¿no? Pero es interesante porque fíjate que no he visto la última de Los Cuatro Fantásticos, pero la anterior, con Jessica Alba, Mm, hay una radiación solar que sí, crea a los Cuatro Fantásticos. Y yo digo, en plan, tío, es que hay lore en este mundo. Además, un personaje que viene como de los Vengadores. Digo, hostia, pues hubiera molado como ahondar en ese, en ese momento. Y luego las pequeñas cosas, ¿no? Los chascarrillos, el humor innato que tiene Dave Bautista, que tengo muchas ganas de ver qué otros proyectos va a hacer para ver cómo va, porque creo que va a ir confeccionando un poco su personaje, así como La sí, Roca pasó de ser como el Rey Escorpión, un señor que daba mucho miedo, a ser la persona más afable y entrañable de Hollywood a ver qué tipo de personaje va a crear, porque es un héroe, pero no ha querido ser un héroe, ¿no? Entonces sí. se equivoca, se tropieza, no le salen bien las cosas, e incluso me gustan los pequeños detalles en las que se quita las botas y los calcetines cuando se va a meter en el agua. Y dije, hostia, en las pelis de acción como que pasan por alto esto, no, Tom Cruise se tira al agua ahí, todo vestido, tal, todo es muy rápido, pero aquí es como que se fijan mucho en los detalles. Y eso es algo Sí. que sí que vi en esta peli y reparé y dije, en plan, hostia, qué guay que hagan esto, porque le da como una seña de identidad propia, ¿sabes? Y además es lo que dices, está construyendo ahora una carrera de actor bastante distinto a lo que ya habíamos visto anteriormente de él, porque a mí la Mm, película me ha gustado mucho, me ha gustado la historia, porque te mantienen una tensión constante. Yo creo que no deja momentos de calma, porque mm, es como si los personajes tuvieran que actuar enseguida, salvo en los momentos como que tú dices, en simples detalles que favorecen a los propios personajes. mm, Entonces, ahí hay una balanza entre calma y tensión que a mí me llama mucho la atención, pero es que sobre todo me gusta mucho el personaje de Dave Bautista, que mm, además, según The Hollywood Reporter,
es el mejor luchador convertido en actor y coincide muchísimo con todas las producciones que está haciendo. Y además eso, que está produciendo sus propias películas, que no hay nada más personal que protagonizar una película que tú mismo produces. Es que fíjate, ¿no? Porque él era el... No siempre hacía de malo, pero hacía esos personajes como mucho cuerpo, ¿no? Sí. Dexter se llama en Los Vengadores. Ah, Drax, Guardianes de la Galaxia, eso. sí, Pero también es el malo de Dune, también, ¿no? Estos personajes. Yo creo que claro, esta moda viene de... Todo tiene que ver con eso del especialista, ¿no? Del mundo de los stands, porque no son solo... O sea, ahí podríamos meter a Jean-Claude Van Damme, podríamos meter a Arnold Schwarzenegger, podríamos meter a Sylvester Stallone, Jason Statham. O sea, estás siguiendo la estela de toda esta peña. sí, Jackie Chan incluso. Pero Jackie sí, Chan es diferente. Es que es muy... A mí es tan cómico y tiene una manera de actuar que me encanta. Pero de estos, yo creo que Dave Bautista es muy buen actor. Pero yo creo que es gente que las ves así, que son inmensos, pero tienen algo en común y tienen un corazón muy bondadoso. Y además, por lo que sé, Dave Bautista es un tío majísimo, igual que La Roca, ¿no? sí, Cuando ahora en el Festival de Venecia se emociona porque es la primera vez que lo nominan y dices, hostia, qué bonito, porque se ve que es alguien que ha estado luchando por esto, ¿no? sí, Y ves ese personaje del Rey Escorpión y luego lo ves en Jumanji o... Bueno, Megalodón da más miedo, pero dices, hostia, qué entrañable, ¿no? Y qué bonito estos personajes que crean, porque se ve que ponen corazón y alma a los proyectos que sí, hacen. totalmente. Yo era muy fan de, en la WWE, de Rey Mm, Mysterio, de John mm, Cena, de La Roca, de Bautista, y claro, 20 años después, poder verles en el cine, porque yo ya no me pongo una pelea de la WWE, porque ya veo el truco, ya, cuando de pequeño no veía. Pero claro, verles ahora en el cine, donde no se ve tanto el truco, verles hacer papeles completamente claro. distintos y que cada uno tiene su rol, porque John Cena sí es verdad que toma un poco más ese personaje más cómico, llevado a la acción, al que le tienes que querer Mm, sí o sí. Pocas veces se la ha visto de villano, solamente en Fast and Furious, si no me equivoco, pero que luego termina siendo, bueno. Em, mm, claro, pero aunque tenga ese personaje que hay veces que me da la sensación de que son como los mismos, nunca terminan de serlo. Luego La Roca ha tenido de todo, a mí me encanta, es uno de mis actores favoritos. sí. Puede hacer Jumanji y que se te parezca la misma película de Jumanji que en otras y del género y tal, pero es que también te ha hecho una película con Mark Wahlberg que se llama Dolor y Pain and Gain, Mm, ¿sabes? Que no mm, tiene nada que ver. O ahora ha hecho la de Smashing Máquina de Matar, que creo que se llama en sí. España, con Emily Es, Blunt. Creo que es un actor de muchos registros. mm, Y ahora me está pasando lo mismo con Dave Bautista. Dave Bautista ha hecho Drax en Los Guardianes de la Galaxia, que era un personaje pues que era cómico, ha hecho también películas familiares, pero es que tienes aquí unas películas, hizo la de Llaman a la puerta también, que no tienen nada que ver a esos personajes, están construyendo una carrera que a mí me encanta eso. sí, sí. Es que viene de hacer comedia, pero con lo que decía pasan del MMA o del WME a WWE, lío. Sí, Pasan a ser como mm, personajes de acción, ¿no? Como esos stands. Por eso se conocen J.J. Perry y Dave Bautista, porque han trabajado juntos y él era su claro. coordinador. Entonces, es su manera de entrar en Hollywood. Cada actor que... Porque yo estoy convencido que ellos, por mucho que se hayan hecho culturismo y hayan sido especialistas de artes marciales, siempre quisieron ser actores y siempre quisieron estar en Hollywood. Entonces, es su manera de entrar a Hollywood y cada uno Mm. lo intenta como puede. Y si te fijas la progresión, pues seguramente empezaría a hacer como de doble de acción, especialista de acción. Y entonces de repente, la primera vez que yo lo vi en una película así como más grande o de Hollywood, es que me he olvidado antes de nombrarla, pero es el señor Hinks de James Bond. No sé si es en Sí, Spectra o algo así, y sale él y bueno, es que te cagas de miedo cuando lo ves así.
Y digo, hostia, qué guay, porque claro, Olga Kurilenko sale en Quantum of Solace, él sale en otra película de James Bond, luego el ayudante de dirección es el de las pelis de Tarantino, sale Samuel L. Jackson. Aquí hay algo, hay un círculo aquí que no estoy pillando, pero estoy convencido que hay ahí, hay un círculo ahí que no se Qué sabe. bueno. Qué bueno, es que es eso, trabajar con gente con la que has trabajado ya te garantiza el éxito de la película. Que Claro, el éxito no es solamente en los números, que sí, porque ellos dependen también de los números que hagan en audiencias de cine, pero también es el éxito de esa crítica positiva y de claro. haber trabajado bien. Mm. He reunido varias escenas para terminar, varias escenas o varias películas de la película, o sea, perdóname, varias escenas o varias ideas de la película Ajá. y tienes que decirme con quién del elenco principal, Dave Bautista, Olga Kurylenko, Christopher Hippiu o Samuel L. Jackson, harías cada una de ellas. Uf, Em, ok. mira, ¿con quién disputarías una persecución en coche? O sea, entre Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Olga Kurilenko y Christopher Kidd, entre estos cuatro. Sí. ¿Contra quién disputaría una persona? Samuel L. Jackson, yo creo que me dejaría, porque él ya lo ha hecho todo, él ya dice, bueno, Temin Dundee lo voy a dejar. Creo que los demás, no me gustaría, Christopher Reeve me daría mucho miedo. Y Olga Kurylenko me Claro. ganaría, o sea, nada puede ganarla a ella ni por aquí ni por allí, porque ella es la que le dice todo, ¿no? A Dave Bautista, pero bueno, ay, Sí, mira, me hubiera gustado preguntarle la escena que tienen Quantum of Solace de cuando se cae del sí, avión y están los dos así intentando agarrarse. Bueno, aquello fue de lo mejor que he visto yo en una película sí. de acción. ¿Con quién echarías una partida de ajedrez? Porque en la película se ve una secuencia de uno de los actores echándola. Sí, sí. Con ese actor no. Porque no quiero que me pase lo que pudiera pasarme. Aunque bueno, hace de ruso, entonces sería bueno. A mí me gusta el ajedrez. No soy tan bueno como me gustaría, pero ¿con quién podría jugar a un juego de ajedrez? Mm, igual con Dave Bautista, sí. Aunque no ¿Vale? sé si con sus dedos tiene unas manos enormes y si le ves manipular, se le ve manipular cuando se quitan los zapatos, ese detalle tan Sí. bonito. Está como haciendo así con las manos. Una cosa muy pequeña. Me hizo mucha gracia. Tiene que ser graciosa una partida de ajedrez con Dave Bautista en silencio, los dos, mirando esa tensión que tiene que desprender. ¿Con quién irías a recorrer el Museo del Louvre? Con Olga Kurylenko, sí, ¿Vale? definitivamente. Creo que su Asa- personaje, Drea, sabe mucho de artefactos, por así decirlo. ¿Vale? ¿Y con quién irías, ya por descarte, con quién irías a ver Afterburn al cine? Pues sí, con Christopher Hipio. Sí. Sí, oye, pues mira, te ha quedado clavado porque al final con Sí, él sí, compartiste la bastante verdad. tiempo. Al final fue con quien más compartí, con quien más hablé. Sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, y dejando de lado Afterburn, ¿tienes algún proyecto futuro que vayas a estrenar? Pues acabo de grabar una serie para Movistar Plus, que se va a Ujú. estrenar el año que viene. No se ha confirmado todo el elenco, entonces no puedo decir cuál es, pero Vale, cuando en los estrenos de 2026 veáis Movistar Plus, diréis, ah, vale, está. vale, Sí, la verdad es que, claro, como estudié fuera, estudié en Nueva York, tengo buen nivel de inglés y en este mundo de las producciones rodándose en diferentes lugares del mundo, además después del COVID, hablo mucho del COVID, pero es que realmente creo que es importante el mundo del cine. Em, sí, pues lo que se ha hecho es, bueno, pues que el self-tape sea la manera como, bueno, se está utilizando un montón el self-tape. Y como hay tantas producciones internacionales que ahora se están grabando en España un montón, pues empecé haciendo Warrior Nun, ¿no? Bird Box Barcelona, ahora Afterburn, y digo, pero ¿cómo entro en el mercado español? ¿Qué me está pasando? ¿Voy a acabar siendo un Oscar Jaenada o qué? A mí fantástico si trabajo, sobre todo en proyectos tan guays y en personajes tan chulos.
Pero bueno, y parece ser por fin que tengo un personaje un poquito más grande, es una pequeña parte, pero sin embargo tengo más sesiones, tengo más texto. Qué guay. Mi personaje es un poco así también, policía, soldado. Y esto es gracioso porque mi actor que me dijo un día, es que Sergio, donde se te ve es donde se te visualiza. Y dije, no sé de dónde vas a oído eso, cabrón, pero es totalmente cierto, ¿sabes? Estamos siempre obsesionados con el typecast. Y bueno, mientras sea este typecast, yo estoy feliz. Y feliz de poder presentar algo en España y que esté en... Hablo en español y catalán también Ujú. en la serie. Así que bueno, espero que cuando salga os guste. Oye, vamos a estar muy atentos a ese estreno de 2026. Vamos a seguir disfrutando de Afterburn en cines, que sigue en cartelera. Te deseamos toda Ujú. la suerte del mundo y hablamos con eso que preparas con Movistar. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Adiós.